¿Se acuerdan en qué quedamos la última vez? ¿Cuál era su tarea? Para poder avanzar. Yo haré un... Creo que lo último que hicimos fue eso, como las mediciones antropométricas, si no me acuerdo. Creo que eso fue lo último que vimos. Bueno, vamos a ver. Sí, creo que la Steffi habló sobre eso. Habló sobre... Sin embargo, después estuvo este otro tema acá. Cuando nosotros probamos formas de medir a través de una pauta de observación, habitualmente a usted en las clases cuando estaban en el colegio o en la misma universidad, los profesores de gimnasia, de atletismo, de básquetbol, en fin, siempre le ponen una nota por la habilidad técnica adquirida, ¿ya? Pero la habilidad técnica siempre mide en el producto final. Rara vez miden el proceso. Es decir, por ejemplo, personas que nunca habían hecho una pasada de vallas, nunca en su vida. Entonces después no se puede esperar que en 6, 7 clases una persona quede pasando vallas de manera técnicamente correcta, sino que adquirirá una forma global, una idea general. Entonces, las pautas de observación para medir ese avance, para medir el proceso, ¿qué efectividad tienen? Entonces ahí en esa oportunidad nosotros vimos escalas como esta, ¿te acuerdas? De la posición invertida. Y siempre te miden cómo es la posición inicial, el apoyo de las manos, cómo eleva las caderas, cómo llega a la vertical. Y ahí hay un concepto de muy bueno, bueno, deficiente. ¿Ya? Entonces, lo mismo ocurre cuando medimos la ejecución de un remache en voleibol. Si hay una carrera, una posición correcta para el rechazo, si el rechazo es adecuado, hay una, etcétera. Van observando la mecánica de ejecución. Aquí tenemos en una voltereta adelante, la carrera, el rechazo, la rodada, en fin. Entonces, acá tienen otra para la voltereta. Entonces, eso es lo que normalmente a ustedes les han medido. Entonces, cuando usted dice, ¿por qué tengo un 5? Ah, porque te faltó un, qué sé yo, elevar la rodilla, el brazo estuvo, qué sé yo, el codo muy abajo, en fin. Eso es lo que le responden los profesores desde que están en el colegio hasta que están en la universidad, ¿verdad? ¿Hay alguna excepción de esto? ¿Se han encontrado con alguna excepción? Bueno, veamos entonces cuando yo quiero medir exactamente eso, pero ya no quiero medir lo técnico, sino que quiero medir lo táctico. Y aquí pregunta de prueba. Juan José, ¿qué entiendes tú por táctico, por eficacia táctica? Lo entiendo como una estrategia. Explícame un poco más.
Eh, Puede ser, no sé, por ejemplo, en el fútbol, cómo tengo que moverme, eh, o la posición en cual juega todo el equipo, no sé, un 4-4-2, un 3-5-2. Ya, perfecto. Valentina, ¿qué entiendes tú por táctico? ¿Entiendes lo mismo que Juan José? Javiera. Bueno, parece que no tenemos mucha presencialidad, pero en fin, vamos a explicar esto. Profe, Sí, cuénteme. ¿y no sería algo así como la eficacia que tiene la persona como de moverse dentro del partido o el juego? Exactamente. Pero aquí voy a explicar y hacer la conexión con lo que dijo Juan José. Cuando uno dice, la Michelle va a jugar en este puesto, Juan José en este puesto, Bastián en este puesto, y vamos a atacar de esta manera, cuando todo eso ocurre en la teoría, eso se llama estrategia, cuando es teórico. En la vida real puede ser lo siguiente, dice, bueno, yo tengo que ir a comprar, como diría un viejo amigo, vituallas para tener en mi casa, ¿eh? Necesito alimentos en mi casa. Entonces voy a ir al supermercado y hoy día, como estamos en tiempo de pandemia, tengo que pedir permiso, en fin, bla, 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 etcétera. Voy a ir en auto, voy a ir en micro. Sin embargo, usted va saliendo de la casa y va pasando un vecino y le dice, vecino, ¿para dónde va? Yo lo llevo. Eso que ocurre ahí en la vida real y la decisión que usted toma, a pesar de la estrategia que ya había diseñado, eso es lo que se llama táctica. Entonces, como dice la Michelle, es la eficiencia que tiene uno, independiente de la estrategia, porque a veces la estrategia dice sal jugando por la derecha, pero si está todo el equipo rival por la derecha, lo obvio es que tú salgas jugando por la izquierda, aunque la estrategia haya sido la otra. Entonces ahí se representa lo que es la eficacia táctica. La táctica es lo que ocurre en la realidad y cómo esa táctica se pone al servicio, en este caso del juego o en este caso de la vida cotidiana. Eso es lo que se llama lo táctico, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una diferencia, diría yo, mirada desde el punto de vista del entrenamiento, de la teoría del entrenamiento. Una cosa es la estrategia y lo otro es lo táctico. Entonces, cuando medimos lo expresivo, ¿ustedes recuerdan alguna vez que en el colegio le enseñaron a bailar cueca? Y cuando bailaban este baile tradicional, le pedían que sonriera. Y uno decía ya, bueno, sonriamos, pues ya que hay que sonreír, sonriamos. Pero alguien puede entender qué rol juega la sonrisa en un baile de este tipo, porque ¿me pueden explicar brevemente en qué consiste el baile de la cueca? Bastián, ¿tú que eres tan bailarín? Arturo, Arturo sí, pues Arturo es bailarín, No, profe, yo no. ¿no? De hecho, el baile que menos sé en la cueca siempre se me olvida. Pero ¿alguien sabe cuál es el significado de la cueca? A mí me decían que era como un cortejo. Como un cortejo, ¿no es cierto? Hay varias expresiones, hay varias teorías. Una de las teorías es que es un cortejo, ¿ya? Y un cortejo siempre se tiene que hacer con una sonrisa. Usted debe saber de eso.
Sí, Indra. pues, obvio que sí, pues, profe. Sí, pues, profe. ¿Sí? Hay que dar una buena impresión. Ah, bueno. Usted, claro, a lo mejor ese es su encanto, su sonrisa. ¿Ya? Pero a otros tiene el encanto en la mirada, po. Otros en la actitud. ¿Te fijas? Y yo estoy de acuerdo que sí podría ser, está bien. Pero, ¿han visto la cueca chilota cómo se baila? ¿O la cueca en el norte cómo se baila? Donde los elementos expresivos son diferentes. Entonces, cuando uno enseña algo, lo enseña desde una teoría, es decir, como yo toda la vida he vivido en la zona central, normalmente voy a enseñar una cueca típica, clásica, de estas que se bailan en la zona central. Pero si yo vivo en Chiloé, naturalmente que la forma va a ser otra. Entonces, cuando medimos la eficacia táctica, también tenemos que buscar la forma de apegarnos a cuál es el sentido de ese baile, cuál es el rol de ese baile, o cuál es el rol de... porque a lo mejor no es un baile, pues a lo mejor es una representación, ¿ya? Por ejemplo, en el mismo fútbol ustedes ven que los jugadores se dicen algunas cosas muy cariñosas cuando van a una barrera o van a un córner, qué sé yo, o cuando se quitan el balón. Eso también es expresivo. ¿Se enseñará o no se enseñará? ¿Cómo se sabe que es correcto o no es correcto? Veamos algún ejemplo en el deporte. Aquí tenemos un arquero de handball, ¿ya? Y aquí lo primero que vamos a ver, ¿cuáles son las dimensiones? Vamos a ver, una de las dimensiones, ¿cuál es la velocidad de recuperación del balón? ¿Y cuáles son los indicadores de esta dimensión? Que sea lento, que sea medio o que sea rápido. Aparentemente, lo mejor es que la velocidad de recuperación sea rápida. Y eso tiene más puntaje, ¿te fijas? Medio 1 y lento no tiene puntaje. Ya vamos. Profe, ¿Sí? no está compartiendo pantalla. Oh, que estoy bien, ¿ah? No, si está compartiendo, profe, si yo la veo. Sí, Profe, si está La compartiendo. veo. ahí, Entonces, ahí estoy compartiendo pantalla otra vez, ¿no es cierto? sí, ahí sí, no sé el resto. ¿El resto ve la pantalla? Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias. Ya, perdón. Entonces, aquí tenemos la dimensión o el criterio a observar, la dirección del pase. ¿Ya? Y la dirección del pase puede tener algunas características. Si le damos un pase al adversario, es un muy mal pase. Si le damos un pase a un compañero que esté marcado, es un pase regularcito nomás, porque tenemos mucho riesgo. Si le damos un pase a un compañero desmarcado, es un pase óptimo. ¿Sí? Y si le damos un pase a un compañero desmarcado que está en posición de anotar un gol, ese sí que es un pase deseable siempre. Entonces, aquí si se dan cuenta, no me están diciendo cómo se mueve la mano, cómo va el tronco, cómo va la cadera, sino lo que me están observando es la eficiencia táctica. ¿Se entiende la diferencia entre lo técnico y lo táctico?
No hay diferencia. ¿O sí se entiende la diferencia? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta pauta, ¿qué cuestiones ustedes le criticarían, le mejorarían o sugieren cambiar? Yo le voy a decir mi apreciación. Lo primero es que una pauta, yo sugiero que nunca tenga valor 0. ¿Ya? Ese valor de ahí debiera ser 1, porque por lo menos la persona está jugando. Entonces este podría ser 1, 2 y 3. Que no tengan valor 0 las pautas. Y por otro lado, nunca deben tener medios puntos. Entonces, si yo tuviera que hacer una corrección, le corregiría el puntaje. Desde su perspectiva, ¿cuál de estas dimensiones o cuál de estos criterios tiene más valor, es más importante? Javier Ignacio, ¿cuál crees tú que es más importante de esos? De esas? La precisión. Yo encuentro eso que es más importante, la precisión. ¿Te fijas? Y tiene 2 puntos. Lo mismo que la velocidad de recuperación del balón. Entonces yo estoy de acuerdo contigo que esto puede tener 1 punto, esto puede tener 3 puntos y esto puede tener 4 puntos. Entonces, yo diría que la dirección y la precisión deben ser lo más importante. Y acá incluso le podemos agregar una dimensión más, un elemento más, que es a un compañero de marcado en posición de anotar. ¿Te fijas? Y ahí ya tenemos más condiciones todavía. Esas son las cuestiones que hay que evaluar. Y esta era la tarea que tenían que traer ahora. Tenían que traer una pauta de observación de carácter analítico, cualquiera fuera, pero que midiera la eficacia táctica de manera analítica, un poco como lo que estaba mostrando yo ahí. Entonces la tarea para el lunes va a ser un poco más amplia, que es la siguiente: diseñar una pauta de observación analítica que mida la eficacia táctica o la expresión. ¿Se entiende la tarea? Javiera, ¿entiendes la tarea? Valentina. Profe, ¿la puede repetir de nuevo, por favor? Sí. Diseñar una pauta de observación analítica para medir la eficacia táctica o la expresión. ¿Ya? Usted elige el deporte, que puede ser, por ejemplo, eficacia táctica
en la defensa en el taekwondo, o en la eficacia táctica en el ataque en box, o eficacia táctica en el fútbol, eficacia táctica en el básquetbol. ¿Bien? La expresión en la representación de las labores del campo durante las fiestas patrias, en fin, o de un baile, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante que deben desarrollar ustedes? Ustedes deben diseñar, crear, inventar a partir de su experiencia personal, ¿ya? Porque cuando trabajen en la vida profesional, no todo está hecho. Entonces, hay un momento en que no existe esto y hay que crearlo, hay que diseñarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a diseñar. Y esta es la segunda nota, ¿ya? Porque vamos a diseñar una pauta de observación analítica y una pauta de observación global que vamos a pasar a continuación a explicar cómo se diseña, cómo se hace, cómo se crea. Entonces, que sería una pauta de observación analítica y una pauta de observación global para medir la eficacia táctica o la expresión de alguna habilidad que usted quiera plasmar en un documento de esto. Y a continuación de esto, proponer una pauta de observación global que mida lo mismo. Entonces, ya hemos visto lo que es analítico. Lo analítico es que va dejando en claro cuáles son las dimensiones o los criterios y cuáles son los indicadores. El indicador es, por ejemplo, es que lo hace de acuerdo a lo solicitado, de acuerdo a la técnica correcta, lo hace casi de acuerdo a lo pedido, pero le faltan algo, etc. Esos son los indicadores. Y estos se llaman criterios o dimensiones. ¿Ya? Entonces, cuando lo pueden hacer de esa manera o lo pueden hacer de esta manera, ¿te fijas? Esta es la escala de apreciación del comportamiento de un defensor en situación de preintercepción sobre un jugador de campo en básquetbol. Lo pueden hacer de manera gráfica. ¿Te fijas? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Una es describiendo, como esto, y la otra es hacerlo de manera gráfica. Bueno, aquí hay que jugar con esto y suponiendo que este es el atacante en posesión del balón, ¿ya? Va a atacar hacia acá. Entonces, este es el defensor y el atacante puede estar por ahí, por ejemplo, y el defensor puede estar por acá. Y este puede ser un defensor que está pasivo y no orientado, es decir, está... O puede ser un defensor que a veces esté presente o no esté, no esté presente. O puede ser que este defensor esté aquí, precisamente esté muy bien, porque sabemos que en el básquetbol hay que ponerse entre el tablero y entre el atacante que posee el balón. Y esto sería lo óptimo. Pero aquí se puede jugar con muchas otras formas. Entonces, esto es una visión táctica, gráfica, de cómo hacer una pauta de observación global, que ya vamos a ver de qué se trata la observación global. Veamos un ejemplo, pero antes de este ejemplo, ¿queda claro lo que es una pauta de observación analítica? ¿Qué es lo que normalmente ustedes le miden cuando miden la técnica de ejecución?
¿Ya? ¿Queda claro o no? Javier, Michelle, Indra. Sí, profe. Profe, Y- disculpe, ¿me podría explicar de nuevo? Muy bien. Vamos de nuevo. ¿Ya? Perdón. Pauta de observación analítica. Déjame buscar acá. Muy bien. Cuando tenemos una pauta de observación analítica, lo primero que hacemos es determinar cuáles son los criterios o las dimensiones de lo que vamos a observar. Por ejemplo, posición invertida. Esta persona que hizo esta pauta dice, bueno, lo primero que hay que ver en una posición invertida es la posición inicial. Si es buena, regular o mala. Después, el apoyo de las manos. Si es bueno, regular o malo. Después, la elevación de cadera. La llegada a la vertical. El descenso, la bajada y la posición final. Y a juicio de esta persona, esos son los elementos para poder revisar si la posición invertida es buena, regular o mala. Después nosotros podemos discutir que hay cuestiones que están de más y otras que están subvaloradas en esta pauta, ¿ya? Sin embargo, yo puedo decir, pucha, la posición inicial, estar de pie, derechito, no me interesa. El apoyo de las manos, pucha, el apoyo de las manos, ¿cuál es un mal apoyo de las manos? Si apoya mal las manos se va a caer, pues. Entonces yo lo que podría hacer con toda esta visión inicial desde mi perspectiva es que inicia posición de pie tónica, con muscularmente tónico, así, qué sé yo, y vaya hacia el apoyo con una alineación de los brazos, del tronco y de las piernas. Yo lo pondría de esa manera, no lo pondría así. ¿Te fijas? Después, elevación de la cadera y llegada a la vertical. Esto lo juntaría en uno y le daría mucho más puntaje. Después pondría descenso controlado. Y punto. Hasta ahí llegaría yo si me tuvieran que pedir esto a mí. ¿Qué dice el Código Internacional de Gimnasia? No le importa cómo llegue a la posición invertida. Lo que importa es que si llega a la posición invertida, mantengas a lo menos de manera controlada 2 segundos el cuerpo perfectamente alineado en la situación vertical. Entonces, cuando uno conoce esos elementos, dice, ah, ya, entonces vamos a preocuparnos de que mantenga en la vertical 2 segundos. Pero a nivel escolar o a nivel de enseñanza en un club, dice, bueno, me interesa que los niños aprendan y tengan fortaleza en los hombros y en las manos, entonces que haya una alineación entre brazos, tronco y pierna de impulso cuando lleguen al apoyo. Y eso puede estar plasmado ahí. Entonces así vamos analizando gesto por gesto en la dimensión y en el indicador. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos indica que la posición inicial está buena? Ah, que él tiene la mirada al frente, que está muy derecho, las piernas juntas, etc. Eso me va a indicar la posición inicial. Veamos otro ejemplo. En el remache frontal, desglosamos el remache en voleibol. Si hay una carrera previa, un rechazo, una suspensión y un golpe, y luego la recuperación del equilibrio o la caída. Y a eso
¿Te fijas? El salto lo dividimos en partes. ¿Qué es lo que han hecho normalmente los entrenadores en la técnica? Dicen primera fase, segunda fase, tercera fase o recuperación. La primera fase es de preparación, la segunda es de ejecución y la tercera de finalización. Y entonces desglosan de esta manera los elementos técnicos para saber si están bien diseñados. Por ejemplo, en el salto largo. ¿Ustedes hicieron atletismo? Sí, sí lo hicieron. Parece, ¿o no? Sí, profe. Ah, ya. Hicieron salto largo, ¿se acuerdan? Entonces la preparación de la carrera debía ser ascendente y el rechazo en una zona determinada. Esa es como la primera etapa. La segunda etapa es de la ejecución, que va desde el rechazo, si lo hacen con un paso, dos pasos, la recuperación del tronco adelante, qué sé yo, y después la caída. La caída en la tercera etapa. Y lo pueden dividir de esa parte. Entonces, saber cuándo es regular, cuándo es bueno, cuándo no es bueno, y poder describirlo para poder asignarle puntaje. Entonces, ¿cuál ha sido la cuestión habitual de los profesores o de los entrenadores? Que usan esto para calificar o clasificar, pero lo usan poco estas pautas de observación, la usan relativamente poco para corregir, para decirle a las personas, mira, aquí te falta todavía un poco, esta parte la vamos a mejorar haciendo esto, y preocúpate de que, y esto requiere un tiempo, así que la idea que estas pautas de observación, estos instrumentos de medición y de evaluación, nos permitan corregir el proceso de enseñanza y de aprendizaje, para que los estudiantes o para que el deportista entienda qué debe corregir. Esa es la idea primaria. Entonces, ¿cómo se construye una pauta de observación analítica? Primero, debemos tener el objetivo muy claro. ¿Cuál es el objetivo de la pauta? Aquí está. Verificar la correcta ejecución del remache frontal. ¿Ya? A mí hay palabras que en este caso me molestan. Por ejemplo, yo diría verificar la ejecución del remache frontal, no la correcta, porque vamos a verificar la ejecución del remache frontal. Ese es el objetivo. Y a continuación del objetivo se pone la tarea. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Por ejemplo, en una cancha de voleibol, con una red un poco más baja que esté a 2 metros de altura, pasar el balón a una persona que te lo va a devolver a una altura determinada para que tú vayas y remaches. Esa es la tarea. O la tarea es que un entrenador que va a estar sobre una tarima va a tener un balón detenido en el aire para que tú hagas el gesto, vayas y golpees el balón. La tarea tú tienes que definirla también. Entonces, por un lado, tienes que describir el objetivo y por otro lado, la tarea. Y a continuación de eso, proponer tu pauta de observación en el deporte que tú hayas seleccionado. Esa es la tarea que tienen que hacer para la próximo lunes. ¿Ya? ¿Queda claro ahora, relativamente claro, Indra? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Ahora veamos qué es lo que es una pauta de observación global. ¿Ya? Una pauta de observación global es cuando todos los elementos están contenidos en un aspecto y en ese aspecto la vamos a desarrollar completamente. Voy a parar aquí porque se va a cortar y nos reintegramos en 10 minutos más, por favor. ¿Ya? En 10 minutos más nos reintegramos porque se va a cortar el tiempo. ¿Ya? Listo.